Hola, bienvenido a una nueva edición de Solo Estrenos, tu canal para estar enterado de todas las novedades de cartelera. Hoy vamos a hablar, analizar y comentar la película Blancanieves, la nueva versión de live action de Disney. Y bueno, vamos a comentar las cosas buenas y malas de la película, luego haremos una nota final con distintas categorías y tal, pero ya te adelanto que la película deja bastante que desear. Como parte positiva de la película, he de decir que si tú tienes hijos, niños pequeños cerca, ¿vale? Por lo que sea, estás rodeado de niños, pues ir a ver la película con los niños, probablemente a los niños les guste bastante. La película es una película muy adecuada para ver con niños. Pero si tú eres un adulto que quiere disfrutar del buen cine, la película no pasa la prueba ni de coña. Parte positiva de la película, bueno, pues que es una película que visualmente es bastante bonita, aunque a nivel técnico se podrían haber currado un poco más los efectos visuales, hay algún trampantojo que no está bien hecho, pero en general la película está bien, es más o menos entretenida, y bueno, al final es la historia de Blancanieves, que todos conocemos, y ya está, ¿vale? Como parte negativa, los efectos visuales dejan bastante que desear en algunas cosas. La elección de los actores principales y secundarios creo que a nivel de casting no funciona nada bien y me parece un desatino políticamente muy correcto pero poco creíble a nivel de historia. Si has visto la primera versión de Blancanieves, la del año 37, que es maravillosa, una de mis 10 películas preferidas de toda la historia del cine, algo increíble, épico, trascendental, esta se le queda a la altura de la suela del zapato, pero como digo, pues bueno, se deja ver sobre todo si vas con niños. Vamos a coger categoría a categoría, a puntuar diferentes partes de la película y luego haremos una media con la nota final, ¿vale? A ver, a nivel de historia, ha cambiado un poco la historia con respecto a la original, esta versión, ¿vale? Entonces, como la historia original era tan bonita, que era perfecta, era un 10, a esta le voy a dar un 6, porque no me parece que la historia, si haces una versión nueva, debes hacer algo igual de bueno con la anterior o mejor. Y como esta me parece peor que la anterior, a nivel de historia le doy un 6. A nivel visual, voy a intentar ser lo más justo posible. Voy a intentar no enfadarme por las cosas que han hecho mal. Y voy a darle un 7 a la parte visual. Porque a nivel visual la película es bastante bonita. No le doy más nota porque los fondos... Ya estamos con lo de siempre de los efectos especiales. Los fondos no están bien encajados a veces con las imágenes principales. Se tiene tendencia a desenfocar mucho los fondos cuando están en primer plano los actores. Son películas que se hacen en fondo verde con el croma y todo se rellena con ordenador. No hay nada real y se nota mucho que es todo con ordenador. Y se nota muchas veces cuando el fondo es de croma y no queda natural, porque no se lo curran suficiente, porque lleva un currazo que te mueres a hacer que el fondo quede natural. Y luego además, porque está de moda, con estas películas de live action y de muchos efectos especiales, está de moda el hacer toda la imagen iluminada, sin ningún contraste, ninguna zona de sombra, y eso al final no queda natural. Y se queda como muy pintoresco, así como muy bonito, muy iluminado, muy para llamar la atención, pero al final no queda creíble y acabas teniendo claro que estás viendo una especie de fantasía loca de ordenador en vez de una película. Y yo no quiero ir a ver un videojuego, quiero ver algo que me parezca real, aunque sea de fantasía, pero que sea real. Entonces le doy un 7 a los efectos y a la parte visual. A nivel de música, le doy un 6 porque la música original era perfecta. Y en esta versión han mezclado toda la música original con canciones nuevas para darle más metraje a la cinta, porque la versión original era muy corta, creo que duraba 1 hora y 20 y esta dura casi 2 horas, entonces esa media hora, 1 hora y 50 minutos, esa media hora extra la han rellenado sobre todo con música nueva. Han metido 5 o 6 canciones nuevas que son una mierda, con perdón, porque todo lo que se hace ahora mismo en Hollywood a nivel de música de película es una basura, y lo único que tiene bueno de música es la parte original, que además a la parte original en algunos momentos le han dado un toque un poco modernete y se la han cargado. Entonces, a nivel de música le doy un 6 y es una pena porque de verdad digo, si vas a hacer una versión de una película antigua, asegúrate de que sea igual o mejor que la anterior. Y esta no lo consigue ni de coña. A nivel de actores,
Los actores principales simplemente funcionan y ya está, le doy un 6. Y aquí hago y lanzo una reflexión. Hollywood está una vez más todos los días de su vida intentando meternos con calzador lo políticamente correcto y la multiculturalidad en todos los aspectos de cualquier película de lo que sea. Blancanieves es un cuento europeo, centroeuropeo, alemán, que es un elemento consustancial de la cultura europea. Vale. Y Europa, la Europa medieval y la Europa renacentista y la Europa gótica, porque esto se inspira en la estética de la película, es el castillo es gótico alemán y se inspira en castillos pues de centro de Europa, y en concreto este castillo Disney, Walt Disney, el original, se inspiró en el Alcázar de Segovia de España, ¿vale? Que es una estructura medieval. En Europa, en el medievo, no había multiculturalidad. Entonces, hay que plantearse si realmente queremos hacer un cuento multicultural o un cuento más o menos afín con la estética de la cultura que representas. Porque si yo veo Black Panther, pues no me espero encontrarme multiculturalidad, me espero encontrarme gente que físicamente se parezca a lo que narran, ¿vale? Entonces, a mí me saca mucho de contexto ver una película tan multicultural que narra un cuento europeo de una especie de simulación fantástica de lo que es la Edad Media europea. Es verdad que hay una parte de fantasía, pero todo el imaginario de los hermanos Grimm, que son los autores de este cuento, se basa en la cultura y la herencia europea medieval. Entonces, bueno, aquí yo, personalmente, a mí esto me rechina mucho, pero le doy un 6 a la parte de actuación y a nivel de casting le daría un 0, pero bueno, yo que sé, se han puesto como que ahora mismo todo tiene que ser multicultural, sea cual sea la historia, y llegamos a un punto en que ya hay historias que no son creíbles, porque los personajes no son creíbles, porque ya no pega que haya tanta multiculturalidad, eso no es natural en las historias. Pero bueno, a eso le doy un 6. Y luego, respecto a la parte del entretenimiento, le doy un 6 porque, bueno, si no has visto la película original, la película es bastante entretenida, y si has visto la película original, pues bueno, como no termina de estar tan bien hecha, no me ha entretenido tanto, pero le doy un 6 porque no termina de estar mal. Y a nivel de originalidad le doy un 2, porque la película, comparada con la primera, pues la primera hizo historia en la humanidad, o sea, es una película que es un hito en la historia de la humanidad, y esta va a pasar sin pena ni gloria porque no aporta absolutamente nada nuevo a la historia del cine, así que le doy un 2. Con todo esto, tenemos una nota final de 5,7, que es una nota bastante mala, es un aprobado raspado, y yo ya sabes que siempre digo que por debajo del 7 las películas no merece la pena ir a verlas al cine, y que son películas que pueden tener alguna cosa interesante entre el 5 y el 7, pero que no terminan de ser buenas en absoluto, y por debajo del 5 son películas que no hay que ver ni de coña. Por encima del 7 ya son películas buenas. Esta tiene un 5,7, así que se queda a las puertas de no termina de ser buena, y a mí la película no me ha gustado. Espero que te haya gustado esta crítica y nos vemos en el próximo vídeo.